Perfecto, hermano. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Que Dios les bendiga. Estamos nuevamente reunidos para poder escuchar la palabra de Dios. Muchísimas El gracias día de hoy, permiso, voy a silenciar sus micrófonos para que no se escuche un eco. Ahí, ahora sí. Y vamos a dar el pase también a la hermana Yolanda, allá de Guatemala, a la hermana Maggi Jara, hermana del hermano que nos traerá el tema del día de hoy, de allá de la ciudad de Iquique, Chile, norte de Chile. Muchas gracias a cada uno de ustedes por apoyar esta plataforma que tiene el único objetivo de poder estudiar la palabra del Señor, aprender, edificarnos, salir adelante eh, en las cosas del Señor y poder enseñar a otros. Bien, el día de hoy entonces, como ya les adelantaba, tenemos a nuestro hermano Cristian Jara desde la ciudad de Iquique, Chile, a eso de 325 kilómetros de distancia de donde estoy yo. Y gracias a nuestro hermano por haberse dado el tiempo entonces para compartir la palabra el día de hoy. Vamos a tener una oración a nuestro Señor antes de comenzar entonces, antes de darle el pase a nuestro hermano. Por supuesto, comentándoles y recordándoles que los estudios que se realizan aquí en esta plataforma de estudios que va de lunes a viernes se están transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en el Facebook del hermano Néstor Sánchez, en vivo y en directo. Y también que después del término de esta predicación, de esta sesión de estudio, esta presentación es subida a la página de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Así que muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes por estar aquí con todos nosotros. Vamos a permitir la entrada también al la hermana Luz Dari Moná, desde ya del Perú, pero ella es colombiana, a la hermana Rosalvina Zúñiga también, que amablemente se están uniendo entonces a este grupo de estudio. Y quería pedir en esta ocasión a ver si nuestro hermano Waldo podría guiarnos en una oración para comenzar. Hermano Waldo, ¿es posible? Hermano Waldo, ¿es posible? Se lo fue el hermano Waldo. Bueno, ¿a qué más le puedo pedir? Nuestro hermano, nuestro querido hermano, eh, el esposo de la hermana Siria, el hermano Ralph Mitchell, por favor. Ya se me está yendo hasta la mente ya. No, el alemán. Lo tengo muy lejos. Hermanito Ralph, ¿podría guiarnos en una oración, por favor, de inicio? Ok. Gracias. Amado Padre Celestial, os damos en oración, dando gracias por estos momentos que tenemos de conectarnos para estudiar su santa palabra. Bendiga a nuestro hermano eh, Cristian Jara por su estudio que trae, que ha preparado para nosotros, para ser edificado espiritualmente. Ayúdelo a recordar su enseñanza y a nosotros a aceptar y captar la información que nos sirve a nosotros en nuestra vida. Bendiga a todos los hermanos que se conectan, ayude a todos los hermanos que están enfermos, que tienen problemas. Usted sabe quiénes son y quiénes le han pedido a usted la, la sanidad. Le agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Ralph, por la oración de inicio. Vamos a dar el pase entonces a nuestro hermano Cristian Jara. Hermano, que el Señor le bendiga. Bueno, muchas gracias por permitirme estar aquí el día de hoy. Eh, bueno, anduve un tiempo largo perdido, hace como un mes más o menos, ¿no es cierto? Que no me estaba conectando por diferentes cosas, ¿ya? Un mes y un poco más. Pero vamos a retomar de vuelta. Anduve por ahí comiendo algarrobas, pero ya me aburrí, así que vamos a regresar. Eh, Miren, estaba leyendo un poquitito el libro de Marcos, ¿no es cierto? Y un poquito cada día. Y en el primer capítulo, en realidad, ¿no es cierto? Viene en el primer capítulo, en el capítulo 1, aparece una historia que ya conocemos, en verdad. Bueno, antes de esto, tengo que aclarar, ¿no es cierto?, que el propio Jesús ya es quien nos enseñó que tenemos esa costumbre, a veces como personas, ¿no es cierto?,
de no mirar la viga que hay en nuestro ojo, pero sí a veces ver la paja que hay en el ojo ajeno. Es bastante fácil eso, ¿no? Y sí, bueno, hay que ser cuidadosos. En este día, evidentemente, ¿no es cierto? Gran parte de este mensaje sí consiste un poco en ver la paja en el ojo ajeno, esperando, ¿no es cierto?, que sirva de corrección para todos, tanto para el que habla, ¿no es cierto?, como para todos los que escuchan. Vamos a entrar en esta idea que estaba mirando acá. Mire, en el capítulo primero de Marcos, en el capítulo 1, en el verso 21 en adelante, dicta así la palabra de Dios. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrado en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, pensaba yo, ¿no es cierto?, un poquito acá mientras veía esto, en las personas. A veces decía yo, ¿cómo habría sido estar ese día en la sinagoga? Si yo hubiera estado ahí, digo, si hubiera sido un judío, ¿no es cierto?, quizá típico de la época que acudía a esta sinagoga en los días de reposo. Y de pronto, ¿no es cierto?, supiera vagamente algo de Jesús, quizá, ¿no es cierto?, y sin conocerlo, de pronto, ¿no es cierto?, me topara con él en la sinagoga y viera esto que sucedía. Seguramente yo me hubiese admirado mucho de lo que está pasando allí, ¿no? Porque bueno, es un acontecimiento tremendo, sin dudas. Y el verso 27 dice que discutían entre sí, estaban todos asombrados por lo que estaba pasando y decían, ¿qué es esto? ¿Ya? La respuesta seguramente no la tienen de manera inmediata ellos. Y también preguntaban, ¿no es cierto?, ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Ya? Y con autoridad mando a los espíritus inmundos y lo obedecen. Pero yo no sé qué predicó Jesús o qué cosas habló con respecto a la doctrina, ¿ya? Sé que la doctrina que Jesús predicaba quizá es en muchas facetas algo diferente a lo que predicamos nosotros hoy. ¿En qué sentido? En que Jesús hablaba más de las parábolas, perdón, más de las profecías, de los profetas, del cumplimiento de esas cosas, y nosotros nos enfocamos más al evangelio que él dejó, ¿no es cierto?, a sus apóstoles, a hablar justamente de él y todas estas cosas. Entonces, no tenemos esos grandes discursos de Jesús, pero sí sabemos en qué consistían y obviamente sí tienen la similitud con lo nuestro en que sentó las bases de la salvación y todo esto. Pero la gente decía que nueva doctrina es esta, ¿ya? Que tiene que ver con la autoridad, ellos veían más que nada, ¿ya? No tanto quizá con nuevas palabras que nunca en su vida habían escuchado, ¿ya? Ellos veían autoridad y estaban impactados por otra cosa que venía con la autoridad, que era este poder que Jesús tenía allí, ¿no es cierto?, para mandar en este caso a estos espíritus inmundos y la forma en que ellos lo decían, aparte. Eh, Había discusión inclusive sobre esas cosas. Entonces, eh, pensando en eso, por ejemplo, si veo los primeros versículos, dice que ellos se admiraban ya de la doctrina de Jesús, causaba admiración, se maravillaban con lo que Jesús hacía. Por ejemplo, si yo me voy a Mateo, al capítulo 7 al final del Sermón del Monte, como lo conocemos nosotros casi, y, y versos 28 y 29 dice algo parecido, en una situación muy diferente. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjense que acá la gente ve en la forma en que Jesús enseña de autoridad también. Quizá, por ejemplo, en Marcos es más fácil verla, ayudados, ¿no es cierto?, por ese tremendo impacto que debe haber causado que Jesús sanó a este muchacho endemoniado.
Pero acá, por ejemplo, en un mensaje muy largo de Jesús, de los pocos que tenemos como bien documentados, ¿no? Bastante largo por lo demás, 5, 6, 7, 3 capítulos. Y la gente se admiraba de cómo él, ¿no es cierto?, tenía autoridad para decir estas cosas. Y hay una comparación que puede haber sonado bastante fea en su tiempo, quizá, pero es muy real, porque lo comparaban con los escribas y decían, no, son mucha la diferencia, no es igual. Opiniones, ¿no es cierto?, de las personas en ese rato, ¿no es cierto?, con respecto a lo que veían, ¿no es cierto?, en Jesús y con respecto a lo que veían en sus líderes religiosos, que en ese tiempo eran los encargados de impartir, ¿no es cierto?, la ley, los mandamientos y todas estas cosas. Ahora, quiero centrarme primeramente en esto que dice que muchos se maravillaban en Jesús, se sorprendían, ¿no es cierto?, en esto. Eh, pero al mismo tiempo, eh, muchas de estas personas que estaban tan maravilladas con lo de Jesús, fíjense que después decidieron gritar para condenarlo a muerte. ¿Ya? Entonces, y es un cambio, ¿no es cierto?, bastante drástico. Fíjense que Jesús, y entiendo bien, todo indica que él entró a Jerusalén en un día domingo y fue recibido con ramas de palmas, ¿no es cierto? La gente ponía sus mantos para que entrara el Mesías, lo reconocían como el Cristo, como el ungido de Dios y todas estas cosas. Eh, Eso fue un día domingo, muy probablemente. Y ya, ¿no es cierto?, para el día viernes lo tenían en una cruz. O sea, cambió muy rápido la gente en una semana y menos. Pasamos de gritar, ¿no es cierto?, que es el Cristo a crucifíquenlo y liberen a Barrabás. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos maravillamos con las cosas de Dios, pero ¿qué trabas, ¿no es cierto?, hay en nosotros que después no nos permite desarrollarnos, ¿no es cierto?, en base a esas cosas que nos maravillan. Y aquí es donde digo que, claro, a veces, sobre todo el que habla, se ve bastante fácil mirar esto en otros grupos religiosos, en otros hermanos a veces. Y uno dice, bueno, pero ¿y uno mismo cómo sería esto? Jesús dijo, ojo aquí con mirar, ¿no es cierto?, la paja en el ojo ajeno. Y quiero ser cuidadoso con eso. ¿Ya? El punto es, maravillados de lo que Jesús, ¿no es cierto?, tiene, pero al mismo tiempo se pone en duda, ¿no es cierto?, las mismas palabras de Jesús. Por ejemplo, hoy día, ¿ya? Yo entiendo que sigue maravillando las palabras de Cristo cuando uno lee la Biblia y escucha buenos mensajes, eh, pero al mismo tiempo, después de ser maravillados por ellas, muchas veces podemos caer, ¿no es cierto?, en mostrar hacia afuera serias dudas al no confiar plenamente en esa palabra que nos maravilla, al no permitir, ¿no es cierto?, que la doctrina que nos maravilla tanto, que admiramos tanto, después no sea la dueña de nuestros pasos día a día. Entonces, por una parte nos maravillamos y después, ¿no es cierto?, eh, damos esa impresión de que no confiamos tanto, porque confiamos más a veces, ¿no es cierto?, en lo que nosotros podemos hacer. Eso nos pasa, hermano, ya no es tratar de mirar la paja en el ojo ajeno, sino de ver algunas realidades que son lamentablemente a veces evidentes también, ¿ya? Yo sé que es parte también de nuestra formación de cristianos, si esto no necesariamente, ¿no es cierto?, es una crítica siempre, a veces son simples observaciones que buscan la idea de que podamos mejorar, nada más que eso, nada más que eso, para que Dios, ¿no es cierto?, sea glorificado con nuestra obediencia. Entonces, recordemos que cuando leíamos ahí en Mateo, que dice que la gente se maravillaba de su doctrina, también en ese mismo capítulo 7, en los versículos anteriores, 24 y 25, dice, ¿no es cierto?, Jesús dice la siguiente idea, ¿ya? Que él considera, ¿no es cierto?, que los que oyen esa doctrina que él predicó, lo que él enseñaba, y tienen como plan tomarla muy en serio, ¿no es cierto?, para expresarla en su manera de vivir, él va a considerar que son personas prudentes, tan prudentes como cuando alguien construye con bases muy sólidas, ¿ya? Porque serían personas que estarían depositando la idea de construir su futuro en fundamentos muy sólidos que serían su enseñanza. Una persona que hace eso sin duda sería una persona con una convicción bastante fuerte y sería difícil, o más difícil al menos, que las dificultades de la vida puedan tumbarla fácilmente, ¿ya?
Eso es más o menos lo que Jesús expresa allí. Ahora quiero ir un poquito, enredar este tema con términos, ¿no es cierto?, de las palabras. Fíjense que la palabra griega, ¿ya?, que se usa para escribir estos versículos de que la gente se maravillaba, que la gente quedaba atónita, que la gente quedaba, ¿no es cierto?, sorprendida por lo que Jesús decía. La palabra griega que se usa en la Biblia es expleso, ¿ya? Y la raíz, ¿no es cierto?, de esta palabra que expleso significa lo siguiente: quedar asombrado, quedar maravillado, ¿no es cierto?, quedar impactado emocionalmente, quedar sorprendido, emocionalmente, profundamente. Eso es lo que significa esa palabra. Por ejemplo, eh, la encontramos en Mateo 7:28, lo que ya habíamos leído. Dice así: la gente se maravillaba de sus palabras. O sea, la gente se eclepso es la palabra para maravillar allí. La gente se eclepso, se maravillaba expleso, perdón, de sus palabras, ¿ya? ¿Qué quiere decir allí? ¿Por qué se maravillaba la gente? ¿Ya? La gente se maravillaba de sus palabras. Bueno, se ocupa la palabra expleso y describe la reacción de las personas después de escuchar el Sermón del Monte. Y la reacción fue que ellos quedaron impactados con las palabras de Jesús. Y quedaron tan impactados porque, aparte de escucharlo él, lo comparaban con lo que ellos escuchaban actualmente, que eran, en este caso, ¿no es cierto?, los líderes de la época, los que escriban, los sacerdotes. Y eso los impactó, los golpeó fuertemente a ellos, ¿ya? Otra parte donde se ocupa esta palabra, por ejemplo, en Mateo 13, versos 54, ¿ya? Dice así: les enseñaba en la sinagoga de tal manera que ellos estaban atónitos, ¿ya? La palabra atónitos, para nosotros en español, es la palabra expleso también, otra vez en griego. Es la misma, se repite. Pero, por ejemplo, en Mateo 13:54, los escritores decidieron poner atónitos en español, y en Mateo 7:28 decidieron poner que se maravillaba. Pero la palabra es la misma, ¿ya? Es expreso. Y decía, ¿no es cierto?, así: les enseñaba en la sinagoga de tal manera que ellos estaban atónitos, ¿ya? Y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Ya? ¿Qué está pasando ahí en Mateo 13:54? ¿Por qué la gente estaba, ¿no es cierto?, atónita? ¿Ya? Porque otra vez la Biblia ocupa esa palabra expleso. Bueno, es en referencia a lo que pasó con las personas de Nazaret cuando fue Jesús, ¿no es cierto?, en los inicios de su ministerio fue a predicar allí a su propio pueblo. ¿Por qué estaban atónitos? Bueno, porque ellos sabían quién era Jesús, lo conocían. Quizá, mira, muchos de ellos lo vieron siendo un jovencito que jugueteaba cuando era pequeño. Quizá otros lo vieron, por ejemplo, ser un joven que a lo mejor ayudaba a su padre, a su madre en el taller, qué sé yo, no sé. Pero lo conocían. Jesús no era un desconocido para ellos. Y ellos están atónitos porque de pronto lo ven venir y han escuchado cosas de él. Pero ellos saben quién es él, saben que es alguien de Nazaret, que es un pueblo muy mal mirado, un pueblo menor. Saben que Jesús no es un letrado. ¿Y por qué? Porque conocen a su papá, que es carpintero, conocen a su mamá, que es María, ¿no es cierto? Y no hay nada que no va a indicar que viene de una familia muy poderosa, digamos, terrenalmente hablando. Saben de sus hermanos y de sus hermanas, saben, ¿no es cierto?, que quizá él era ayudante de su padre en el taller de carpintería, como seguramente muchos jóvenes lo eran. ¿Y cómo podría ser este jovencito que yo lo conozco, que de pronto se nos pierde por un rato y ahora vuelve y llega con estos rumores de que ha hecho algunos milagros y con toda esta sabiduría, ¿no es cierto? Y citando a Isaías y hablando cosas del calibre como que la escritura se ha cumplido en él. La realidad, ¿no es cierto?, de eso golpeó sus mentes y no lograban comprender la magnitud de lo que Jesús decía. Por eso, nuevamente, la palabra expleso, ya que se pone allí. Un tercer ejemplo sería en Lucas 2:48, ¿ya? Dice, cuando le vieron, se sorprendieron, ¿ya? Y la Reina Valera dice así. Y la Biblia de América dice, cuando le vieron, se maravillaron, ¿ya? Y otra vez es la misma palabra, expleso. Dice, ¿por qué nos has hecho
sí, tu padre y yo te buscamos con angustia. ¿Qué está pasando ahí en Lucas 2:48? Es cuando Jesús está pequeñito, alrededor de los 12 años, dice la Biblia, y bueno, y él se les perdió por más de 3 días, ¿ya? Y ellos lo andan buscando como cualquier papá lo haría. Eso debe ser desesperante, ¿ya? Debe ser, no puedes perder a Jesús con todo lo que ha pasado y con todo lo que se ha anunciado de él aparte. Y ellos están desesperados. Y cuando lo encuentran, ¿no es cierto? Cuando le vieron allí en el templo, dice, se sorprendieron, se maravillaron. Es la misma palabra, expreso. Y le dicen, ¿por qué no ha hecho así y todo al encontrar a Jesús? Ya, ¿por qué están tan sorprendidos, tan maravillados? Porque lo encuentran a él, ¿no es cierto? No como un niño perdido, lo encuentran hablando ahí, contestando y preguntando a los maestros de la ley. Y obviamente eso te deja sin palabras, te maravilla, ¿ya? Por encontrarlo en esas condiciones y en aquel lugar, ¿ya? Fíjense que los contextos en que esta palabra es usada en el Nuevo Testamento, porque hay más ejemplos, pero no los quiero aburrir con eso. Los contextos en que se ocupa la palabra expreso en el Nuevo Testamento, yo vi muchos más, pero tienen algo en común. Generalmente abundan en pasajes que nos están contando momentos en que Jesús te enseña, en que Jesús hace maravillas, milagros y prodigios, y la gente queda sorprendida. Entonces, si volvemos, ¿no es cierto?, a lo que significa la palabra esta, que la idea es quedar asombrado, ¿no es cierto?, quedar golpeado emocionalmente por algo que te sorprendió. Entonces, queda golpeado en tu mente y en tus emociones. La palabra quiere escribir algo que es muy profundo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la idea en la literatura de la época, por ejemplo? Misma época, misma palabra, ¿cómo se usaba, por ejemplo, pero fuera de la Biblia? Fíjense que generalmente, también leí por ahí algunas cosillas, y generalmente se usa para describir a personas que están impactadas, ¿no es cierto?, por eventos variados, pero describe a personas que están sin palabras. Y también se usa para describir a personas que llegan a sentir miedo, que llegan a sentir terror, ¿no es cierto?, por cosas que le están pasando y les impactan muy profundamente, ¿ya? Entonces se ocupa en la Biblia y en la literatura corriente de la época para escribir la misma idea. Alguien que está totalmente impactado en su mente y en su ser de una manera muy profunda. Ahora, en nuestro tiempo, por ejemplo, vivimos en un mundo que, ayudado por la tecnología, por todo lo que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Que a veces nos sorprende día a día las cosas que la tecnología puede hacer. Pero en nuestro tiempo vivimos en un mundo que está muy inundado de información. Ya nuestras mentes eh, reciben una cantidad de información diaria a través de las redes sociales, a través de video, a través de consumir mucho tiempo en los teléfonos inteligentes. Y los cristianos no estamos exentos de eso. Ahora, eh, recibimos mucha información de política, como nunca antes la habíamos recibido, quizá. Como nunca antes en nuestras vidas sabemos muchas cosas de política, de qué es un político, de qué dijo el político, de cómo trató su discurso. Sabemos, por ejemplo, lo que un candidato quiere expresar, ¿no es cierto?, a través de sus palabras, al menos, no en su interior necesariamente, pero de una manera como nunca fue vista antes. Eh, Tenemos, por ejemplo, en nuestros días, es muy invasiva la información en diferentes áreas. Por ejemplo, mire, usted puede aprender a cocinar cosas que en su vida imaginó que iba a poder aprender a cocinar, viendo un video, por ejemplo, en YouTube, de alguien que en Italia le está enseñando a hacer una cosa que en mi vida había visto, y cosas muy ricas por lo demás, y podemos volvernos muy peritos en cocina, simplemente, ¿no es cierto?, consumiendo esa información. La pseudociencia hoy día, ¿ya?, que son estas afirmaciones sin base ni fundamento. Hay una cantidad de información con respecto a una variedad de cosas por gente que no es de ciencia, pero que inunda, ¿no es cierto?, allí las redes sociales, el conocimiento y la mente de las personas. Predicadores inescrupulosos, gente, ¿no es cierto?, que repite cosas que escuchó de otros, noticias falsas. Fíjense que hoy día, por ejemplo, está algo que, ¿quién iba a pensar que iba a suceder? Los influencers. Esta gente, ¿no es cierto?, normalmente bastante joven,
que se dedica a hacer videos y recorrer muchos lugares y ganan mucha plata con esto, son verdaderas carreras. Influencers, influencian a otros y tienen millones de seguidores, no tienen miles, tienen millones de seguidores. Por ejemplo, yo me sorprendo cuando la Biblia dice que Jesús alimentó, ¿no es cierto?, a grandes multitudes, había más de 5.000 y les dio... y hoy día hay jovencitos, por ejemplo, que no andan con 5.000, que tienen 4 millones, 10 millones, 15 millones de seguidores, es una locura. Y son influencers, ¿no es cierto?, a veces de cosas muy malas, por lo menos. Entonces estamos muy invadidos en nuestro tiempo por esto. Y, y la gente se maravilla de cosas que ni siquiera sabemos si son o no. Por ejemplo, hay gente que comenta, ¿no es cierto?, de situaciones que son a veces totalmente falsas o que no tienen ningún asidero, ninguna raíz real. Y a veces creemos mucha de esta información y gente se asusta con mucha información de esta. En fin, vivimos, ¿no es cierto?, en este mundo bastante extraño que hay que ir tratando a veces de perseguir esta tecnología. Nosotros ahora, por ejemplo, imagínense, aquí veo gente de diferentes países con diferentes horarios y estamos todos juntos acá. Y después se cambian y comparten con hermanos de otros países. Es que esto es impensado. O sea, nosotros lo estamos haciendo, pero ¿quién pensaba esto hace unos años atrás? Nadie. Cuando Jesús enseñó, las personas fueron impactadas en sus mentes y recibieron, ¿no es cierto?, un golpe profundo. Acá, lo que leíamos, por ejemplo, en Sermón del Monte, y se maravillaban de Jesús, porque enseñaba, ¿no es cierto?, con una autoridad que no habían visto, y lo comparaban con las otras personas de su tiempo. En este caso lo escribe y decían, no es igual. Fíjense que una de las cosas que pasa hoy día es que nosotros no comparamos con nada. Hoy día alguien viene y da información y la recibimos si nos gusta y se acabó. Si el tipo habla bien, o si la persona habla bien, o si el muchacho o muchacha hablan bien, recibimos. Si me cae bien, lo recibo. Si no me gusta cómo hablan, ni le presto atención. Entonces, nos maravillamos, pero de manera diferente. Y no se compara mucho la información con lugares confiables. Simplemente se recibe. Y pasa mucho con la gente que anda buscando a veces a Dios y encuentra cosas muy erradas con respecto a Él. Eh, las mentes de muchas personas hoy día están impactadas por consumir cualquier tipo de información, lo que sea, simplemente para quemar el tiempo. Cristianos debemos recurrir más a nuestras Biblias, ya, a la lectura, ya al consumo de la palabra de Dios. Está bien aprender de otras maneras, pero debemos, hermanos, recurrir siempre mucho al consumo de nuestra Biblia. Fíjense que yo viajé hace un tiempo atrás, estuve predicando, ¿no es cierto?, en las casas de unos hermanos en el sur. Y cuando venía de vuelta perdí mi bolso en el aeropuerto y lo pude recuperar. Afortunadamente me lo enviaron a la casa 2 días después, pero yo no me había dado cuenta, pero yo estoy muy encariñado con mi Biblia, está muy rota, está muy vieja, rayada por todas partes. Pero cuando la perdí, yo la tengo hace 25 años, esa Biblia, y yo estaba muy preocupado por mi Biblia. Y me agrada contar esto porque estaba realmente preocupado por mi vieja amiga, que no la tenía. Y después me sentía muy contento cuando llegó. Pero a veces, por ejemplo, me he acostumbrado tanto a leer la Biblia en el computador y tener estas cantidades de Biblias diferentes y todo, y a veces la dejé un poco de lado. Así que paré esto y volví a leer más en papel, un poco para acompañarme más de ella, porque creo que debemos volver palabra de Dios, de la manera que sea, de todas maneras, de la manera que sea, a consumir más información que venga de la fuente directa. Ya ha ayudado después por estos muchos hermanos que nos enseñan una gran cantidad de cosas. Volviendo un poquito al tema, la autoridad de Jesús, ¿ya? Eh, ellos veían que enseñaba de una manera diferente a los escribas, ¿ya? Según veíamos ahí, se maravillaban de él porque no enseñaba como los escribas, enseñaba de otra manera. En parte es evidente, ¿no es cierto?, que Jesús decía, oíste que fue dicho, pero ahora yo os digo. Entonces él se adueñaba de eso, de una manera, ¿no es cierto?, que convencía a las personas. Por ejemplo, en Juan 14:16, cuando él le dice sentado ahí con los apóstoles en la mesa, dice, yo soy el camino, ya, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, claro que no es lo mismo, ¿no es cierto?, decir alguien dijo o algo así, ¿ya? ¿Quién de nosotros podría decir así? Nosotros citamos a Cristo. Eh, pero la pregunta es esta, que yo me hago cuando veía, y si yo hubiera estado en esa sinagoga ese día, a veces me he preguntado esto, hermano, de manera bien seria,
y Jesús viene y sanó a este muchacho y yo hubiera quedado maravillado, sin duda. ¿Hubiera estado dentro de los que gritaron liberen a Barrabás o no? Es una gran pregunta. Yo espero que no. Yo espero que no. Seguramente muchos de esa gente en ese tiempo no se hubiera imaginado que después hubiera estado a favor de liberar a Barrabás. Seguramente no. Pero el punto de esto, ¿no es cierto? Porque hoy día, a pesar de que somos conmovidos, ¿no es cierto? Que nos mostramos golpeados profundamente por la enseñanza de Jesús, eh, después no traducimos eso en la manera de vivir. Esa es la idea, ¿no es cierto?, que busco reflexionar hoy día. ¿Qué pasa con muchos de- denme un segundito que voy a conectar el teléfono porque me está anunciando que la batería está un poco baja. Así que voy a poner esto acá. Y ahí estamos. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que a veces, ¿no es cierto?, nos cuesta más traducir en vida después esto que nos maravilla tanto. Como a las mismas personas les pasó el día de ahí. Ellos hicieron algo muy grave como pedir la liberación de Barrabás. Pero es menos grave lo que nos pasa a nosotros que sabemos, por ejemplo, que debemos actuar de una manera y después, por A, B o C motivo, no lo hacemos. ¿Es menos grave? Uno dice, claro, quizás sí, pero nos puede conducir al mismo lugar de condenación. A la larga nos puede conducir. Puede ser más feo lo otro, lo que hizo, por ejemplo, Judas. Claro, se ve horrible, mucho peor. Pero podría conducirnos el boleto al mismo lugar, de todas maneras, por ser gente mentirosa, mal hablada, mal pensada, eh, eh, peleonera, quizás, ¿no es cierto?, que hablamos de otros sin tener la información y hacemos cosas que también Dios nos la condena como contraria a lo que Él quiere en la vida de sus discípulos. Algunos deciden hoy día creer a su manera, ¿no es cierto?, porque están aburridos de la gente del grupo religioso, están aburridos de nosotros que componemos los grupos religiosos a veces y de nuestros malos ejemplos. En fin, se ponen tantas excusas, algunas muy reales, me imagino, pero como sea, ¿no es cierto? Se maravillan con la palabra de Dios, pero después, ¿no es cierto?, cuesta hacer. Y ahora pensando en nosotros, solamente en los cristianos, ya no en la gente de afuera, nos pasa a veces similar, ¿ya? En periodos de nuestra vida andamos, ¿no es cierto?, ahí complicados con eso. Mateo 7:29 nos da en parte la razón por la cual muchos de ellos se maravillaban. Dice porque le enseñaba como quien tiene autoridad, no como lo escriba. Mateo 27:9, ¿ya? Lo que leíamos hace poco. Eh, no enseñaba, ¿no es cierto?, como lo escribe, enseñaba como quien tiene autoridad, ya no como ellos. ¿Ya? Mateo 7:29, perdón. Estoy yéndome a otra parte. Mateos, déjenme buscarlo acá. 7:29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escriba. ¿Ya? Eso es en parte una de las razones que nos da Mateo. Ahora, como le decía, pensando en nosotros, en los cristianos, que sabemos, reconocemos a Jesús como el Cristo, como alguien que hizo milagros, como alguien que resucitó de los muertos, como nuestro Dios, como nuestro Salvador y todo esto. ¿Qué opinas de la autoridad de Jesús? La palabra autoridad, ¿no es cierto?, aunque muchos se maravillaron de la manera en que Jesús enseñaba, en la Biblia es exousia, ¿ya? Así se escribe en griego, ¿ya? Y significa algo más o menos así, ¿ya? Ser permitido o tener derecho a hacer algo. Se traduce como poder, como derecho, como dominio, son como sinónimos. ¿Ya? Esa es la palabra. Hay otra palabra que es parecida, que significa dinamis, que también se ocupa en la Biblia bastante para estos casos, pero a pesar de ser similar, tiene otros términos. Se refiere, por ejemplo, más que nada al poder en términos de fuerza o de capacidad, ¿ya? La que se ocupa más para describir, ¿no es cierto?, cosas de Jesús, ¿ya? Exousia, significa algo, ¿no es cierto?, diferente, ¿ya? No es solamente tener el poder para hacer las cosas, sino también tener la legitimidad para hacerlas o el derecho correcto para hacerlas. Me explico. Porque van a encontrar las dos en la Biblia. Pero la idea es la siguiente, por ejemplo, tenemos presidentes que han llegado, ¿no es cierto?, a tomarse el poder por diferentes motivos no legales o por un golpe de Estado.
¿El poder para gobernar lo tiene? Sí, porque tiene la fuerza de la Fuerza Armada muchas veces y todo esto, pero no tiene la legitimidad, ¿ya? En cambio, por ejemplo, la palabra que se ocupa muchas veces para describir a Jesús, ¿ya? Es que a él se le da la legitimidad de hacer las cosas. No solamente tiene el poder de hacerlo, sino que es legítimo, tiene el derecho adquirido de manera legal de hacer las cosas que está haciendo, ¿ya? Y esas dos diferencias son bastante importantes. ¿Ya? Exousia no solo implica tener el poder o la capacidad que Jesús la tenía también, ¿ya? Sino que además significa tener la legitimidad de poder hacer eso. Ahora, ejemplo en el Nuevo Testamento de la palabra exousia, que es para autoridad, ¿ya? La gente veía que tenía autoridad, no como lo escriba, ¿ya? Por ejemplo, Mateo 7:29, la que recién estamos viendo. Jesús enseñaba con autoridad, o sea, con exousia, ¿ya? No como lo escribas, ¿ya? La gente no lograba tener el reconocimiento, perdón, los escribas no lograban tener el reconocimiento de su autoridad de parte de la gente, pero Jesús lo tenía, lo tenía. Y no solamente por el poder, ¿ya? Porque algunos dicen, claro, pero es que Jesús hacía milagros, obviamente la gente, si tú haces cosas, te ganas el cariño de la gente. Correcto, como lo vimos en Marcos, en la historia de Marcos 1, ¿ya? De cuando sanó a este joven, y la gente se maravillaba de él, porque con autoridad había mandado a esos demonios y le habían obedecido. Correcto, muchos de ellos pueden haber quedado impactados por el poder de Cristo, pero por ejemplo en Sermón del Monte, muchos se maravillaban de sus enseñanzas también, no solamente de los poderes de Jesús. Y eso es lo que leíamos, por ejemplo, ahí al final de Mateo 7:29, porque enseñaba de una manera diferente, ¿ya? Se empoderaba de esto y la gente veía en Cristo ese algo distinto. Buen mensaje quizá para los que tratamos de predicar hoy día, ¿no es cierto? Una crítica muy recurrente de las personas es que decimos pero no hacemos. Entonces, a poner mucho ojo ahí. ¿Podemos fallar? Obviamente que sí, ¿ya? ¿Sabemos que el cristiano puede llegar a pecar de manera circunstancial? Claro que sí, ¿ya? Pero hay que cuidar eso porque la gente es muy crítica y a veces son buenos críticos. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús fueron buenos críticos en muchas ocasiones, ¿ya? La gente no es torpe, sí detecta, ¿no es cierto?, la falsedad también. El asunto es que, por ejemplo, en Mateo 28:18 aparece la palabra otra vez exousia y dice, toda autoridad, miren lo que dice Jesús, toda autoridad o toda exousia me es dada en el cielo y en la tierra, ¿ya? Su autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. En las escrituras nos dicen que él tiene autoridad sobre todo, pero recuerda una cosa, no autoridad solamente porque tiene poder, tiene una autoridad legítima. Me encanta esta palabra, en realidad. A través de esta palabra y el significado que tiene en su tiempo, nosotros sabemos que la autoridad de Jesús, tanto en la tierra como en el cielo, es legítima, ¿ya? Tiene derecho a tenerlo. No, por ejemplo, como algunos grupos religiosos dicen que, claro, que Jesús tiene poder, correcto, pero esto de tener autoridad en el cielo, en la tierra, no, porque Jesús no es igual que Dios. No, no es así. La palabra real significa que Él tiene una autoridad legítima, tiene el derecho a tenerla. No solamente que alguien le dio poder para tener esa autoridad, no, Jesús tiene el legítimo derecho a eso. En Marcos 2:10 dice Jesús lo siguiente, dice la palabra de Dios, dice, para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿ya? La palabra potestad es la famosa palabra que estamos viendo, es exousia. Tiene potestad para perdonar pecados. O sea, fíjense una cosa, Jesús no solamente tiene el poder que Dios le dio para perdonar pecados, sino que Él tiene la autoridad legítima de hacerlo. No necesita el permiso de otro. Él tiene una autoridad legítima para perdonar pecados. Tiene un derecho que es propio, que no se lo da a otro. Eso solamente lo tiene Dios. Ahí tenemos, por ejemplo, otra idea bastante clara de quién es Jesús. En Juan 1:12, ¿ya? Este me gusta, este es hermoso, quizás es mi favorito de los tres que voy a dar. Seguramente, ¿no es cierto? Espero que también les guste a ustedes. Juan 1:12 dice así, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿ya? La Biblia de la América dice, les dio derecho. La palabra es exousia. ¿Derecho de qué?
de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que creen. Me encanta eso. Obviamente mi favorito porque nos permite ser hijos de Dios, pero fíjense, ser hijos legítimos de Dios. ¿No te gusta eso? Que Dios de verdad te considera su hijo. A mí me parece muy lindo. Eh, ¿En serio te considera su hijo? No solamente un hijo adoptado, ya en ese sentido frío, sabemos que somos adoptados por Dios, pero sí te considera su hijo. Y me gusta más que la palabra exousa te dice que Él te dio el derecho, Él nos dio el derecho, es nuestro derecho de sentirnos hijos de Dios de manera legítima. No solamente de nombre o algo así. Ahora entendemos que después, siempre y cuando nosotros andemos en sus preceptos y en su camino. Esto a mí me parece que es un verso muy lindo que me encontré pensando en el significado de la palabra. Es mi legítimo derecho, es casi como creerse esto de pronto y decir, es que yo tengo el derecho de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me lo dio, entonces yo lo quiero tomar, más allá que lo merezca o que no lo merezca realmente. Pero Él me da ese derecho, bueno, entonces yo quiero tomar ese derecho. Ahí se ocupa esa palabra exousa, nos permite ser hijos legítimos de Él. O sea, Jesús, eh, el evangelio que predicamos hoy día, ya que muchas veces no maravilla a todas las personas, porque hay mucho consumo de información afuera, pero al menos los cristianos, ya, al menos los cristianos que nos maravilla, ¿no es cierto?, que nos admiramos, ya. De todas maneras, Jesús no busca, eh, y el que predica no debe buscar seguidores, debe buscar discípulos para Cristo. No debe buscar aprobación o aceptación de las masas, sino más bien, ¿no es cierto?, buscar que las enseñanzas de Jesús sean promovidas. A eso debemos apuntar. Nosotros los cristianos, que reconocemos esa autoridad, pero pensándolo así como el Sousa, no solamente como quedar sorprendidos por su poder y por la magnitud de lo que Cristo hizo, pero la pregunta es, ¿pero nos sometemos a ella? ¿Ya? Porque recuerden que es una autoridad que Jesús tiene de manera legítima, ¿ya? Nos, nos sometemos, o sea, estamos debajo de esa autoridad, nos aplasta. Es una buena pregunta. Nos aplasta en el sentido de que nos mueve a hablar, a pensar, a actuar de una manera que le sea agradable a Él, o solo somos, por ejemplo, a veces cristianos. Y estoy hablando exclusivamente no de la gente de afuera, ahora de nosotros, de los cristianos. O solamente nos asombramos, pero después, por ese A o B o C o D motivo, no tenemos la capacidad de vivir conforme a sus preceptos. Y por ahí mentimos, y por ahí fallamos, y por ahí faltamos. Y a veces no solamente de forma circunstancial, a veces un poco más grave que eso. ¿Por qué nos refrenamos? ¿Por qué, por ejemplo, a pesar de maravillarnos con lo que Cristo hacía, no reconocemos su autoridad como un zapato sobre nosotros, no en la mala manera, sino como con el peso que debería tener, el peso real, ¿no es cierto?, de tener la intención real de hacer día a día lo que Cristo, ¿no es cierto?, quiere de nosotros. Y eso es darle gloria a Dios. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Siendo obedientes. Le damos la razón a Él, obviamente. Eh, yo sé que hay mucha gente afuera que se asombra de las cosas de la Biblia, del pueblo de Dios, pero después deciden ni siquiera acercarse a Él. Pero nosotros que ya estamos, yo los invitaría hoy día, por ejemplo, a pensar en esta historia que les estaba contando, que yo sé que ya las saben, hermanos, que ya las han escuchado, pero a meditar más en el significado precioso de estas palabras, ¿ya? Y de someternos a la voluntad de Él. Y si no debemos mentir, no mintamos. Y si no debemos engañar, no engañemos, hermano. Y si por ahí, ¿no es cierto?, hay que hacer cosas que las vemos terrenalmente que no nos convienen en favor de actuar como Dios quiere, actuar así. Ya, combatir con esas cosas que a veces se ven inferiores o pequeñas, pero que no nos permiten seguir progresando. Esa es un poquito la invitación que yo tenía hoy día, ¿no es cierto? Que es básicamente rendirnos ante su doctrina, ante la doctrina, estoy hablando de lo que está escrito ahí. Rendirnos de una vez por todas eso, ¿no es cierto?
no pelear más eh, y dejarnos, por ejemplo, llevar por él, rendirnos ante él. Es bonito, quiero pensar nuevamente, ¿no es cierto?, en Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es un precioso versículo. Nos da el derecho legítimo de ser hijos. Así nos mira el Señor, así quiere que seamos. Y esto es, ¿no es cierto?, a través de la obediencia. Se consigue a través de la obediencia de todos esos preceptos. Muchos se maravillaron en ese tiempo por todas las cosas que Jesús decía, pero después muchos de ellos terminan condenándolo. Eh, Nosotros hoy día también, yo sé que nos maravilla la palabra de Dios, un buen mensaje, a veces nos hace querer más, pero después sucumbimos ante las tentaciones. Entonces, a todos, queridos hermanos que están acompañándonos en esta tarde, yo les quiero extender la invitación a seguir luchando, a seguir peleando, ¿no es cierto?, con esas pequeñas cosas que nos separan. Le agradezco, hermanos, por la invitación, le agradezco por la atención, que el Señor les bendiga, hermano. Gracias. Muchísimas gracias, hermano Cristian, por habernos traído entonces este lindo tema acerca de cómo debemos someternos a la voluntad de Dios, cómo también Él tiene toda autoridad, como dice la versión de las Américas, y la versión de la Reina Valera dice toda potestad también. Son lindos temas como este el que en el día de hoy que ha traído nuestro hermano Cristian, los cuales siempre estamos dispuestos a escuchar. Le agradecemos porque ha dedicado un poco de tiempo para nosotros el día de hoy. Y vamos a tener entonces ahora, hermanos queridos, una oración a nuestro Padre Celestial para posteriormente entonces ir con el hermano Néstor, quien, como es habitual, entonces nos trae las novedades de aquellos que estuvieron prestando atención a este tema del día de hoy a través de Facebook Live. Quisiera pedir entonces ahora en esta ocasión a nuestro hermano Mario Peña, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, qué gusto de saludarle. ¿Usted podría guiarnos en una oración, por favor, hermanito? Buenas noches. Sí, seguro que sí, hermano. Vamos a orar. Señor Dios de los cielos, que formaste esta hermosa casa para nosotros con sol y luna y luces en el espacio por los mares y las montañas, toda la creación, Señor, que nos habla de tu existencia. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos habla de la venida de tu Hijo amado Jesucristo, nos habla del amor tan grande que has mostrado a la humanidad. Gracias a tu bendito Espíritu, Señor, que ha cuidado tu palabra y que ha llegado hasta nosotros y que tenemos la oportunidad, Señor, de leerla, de escucharla como fue en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por esa oportunidad. Rogamos que bendigas a nuestro hermano que nos ha traído el mensaje esta tarde, noche, que le bendigas a él y a su familia y que permita, Señor, que pueda seguir hablando de tu palabra. Rogamos, Señor, que bendigas a cada una de las familias que están aquí representadas, hermanos que pueden tener necesidades como el hermano, nuestro hermano Sergio y los hermanos que sufren en Venezuela, en Centroamérica, hermanos que están enfermos, Señor, en diferentes lugares, como es de costumbre que oramos por hermanadores y todos aquellos hermanos, Señor, que tienen familiares enfermos. Padre Santo, rogamos que nos ayudes y que no sea en vano esta lectura, que sea tenido tu palabra y que de alguna manera alimente nuestra alma. Reconocemos que probablemente de alguna u otra forma te ofendemos y o te ofendimos. Rogamos, Señor, que nos perdones y que nos ayudes a entender tu palabra y a seguir adelante. Todo te lo explicamos, agradecemos en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Mario, por la oración. Vamos a pasar con el hermano Néstor. Hermano Néstor, ¿cómo estuvo Facebook? Buenas tardes, hermanas y hermanos. Sí, tuvimos aquí la visita del hermano Eleazar Sánchez, Rubiela Cortés López, Gabriela Mira, Tomasita Sánchez, Isabel Ramos, Sandra Espinosa Rosales, Seila Soto, José Antonio Fariñas, Julia Flores Navarro y Are Gama. Todos ellos estuvieron ahí escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano hoy día. Y hay un mensaje aquí de la hermana Sandra María Espinosa Rosales. Dice, muy buenas tardes, bendiciones, mis amados hermanos, saludos, fuerte abrazo a la distancia, cuídense mucho.
Rubiela Cortés López dice, gracias por tan edificante lección. Esos son los mensajes que tenemos. Podemos invitarlos a volver a escuchar este muy buen mensaje en el canal, en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Pueden dejar sus impresiones, sus saludos, lo que gusten. Ernest. Ok, muchas gracias. Permítame leer, por favor, también algunos mensajitos que dejan nuestros hermanos, aquellos que llegan cada día para compartir la palabra del Señor. Aquí en el chat de la plataforma que dice la respuesta. Y en el caso de la hermana Luz Dari, que también dejó un mensaje que dice, gracias hermano Cristian, Dios te bendiga siempre. Dice, bendiciones para todos los hermanos y familia espiritual. La hermana Jenny también dice, bendiciones mi hermano Cristian. Mi hermano Cristian dice, gracias por el estudio, Dios bendiga su vida. Dice, hermanos tengan una bella noche, Dios les bendiga a todos, tengo que irme, voy a otro estudio. Así van los hermanos, de estudio en estudio. Muy bien por ellos. Y sigamos entonces aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a pasar a un comentario que quiere tener o que quiera dar alguno de los hermanos que están aquí todavía conectados con nosotros. Hermanito Waldo, adelante usted. Bueno, primero que nada, pedir disculpas porque por lo de la oración no estamos en nuestra casa, estamos en los días de vacaciones y acá, a donde estamos, hay que andar buscando la señal. Así que ahora estamos sentados por acá en un patio, así que disculpen que no haya podido hacer el trabajo que me pidieron. Y después darle gracias al hermano que predicó, muy linda lección, excelente, así que Dios les bendiga a todos los presentes. Y también orar por aquellos hermanos que en el mundo también pueden pasar algunas necesidades por los regímenes donde viven, los países que ellos viven, por ejemplo, Venezuela, en África, en China también hay hermanos con necesidades, pero no porque no puedan ellos, sino porque los gobiernos los tienen ahí oprimidos. Así que muchas gracias, hermano Cristian Jara. Muchísimas No. gracias a nuestro hermano Waldo, a mi tío Waldo, a mi tía Erika, que están allá en Mendoza, quizás fuera de Mendoza en este momento, descansando eh, merecidamente y estando siempre conectados con nosotros. ¿Alguien más? Hermanita Doris, adelante. Sí, hermanito, deme la oportunidad que anoche no me dejó No, dirigirme al hermanito, pero primer sí, lugar. le doy las gracias a Dios y al hermanito Cristian por su excelente meditación que nos ha traído esta noche, muy buena, que Dios lo siga bendiciendo a él ricamente y a toda su familia. Un abrazo, hermano, Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermana Doris, por sus palabras también. ¿Alguien más? Decirle gracias, Cristian, por la buena lección. Muchas gracias. Y ojo, no se pierda. Sí, vamos, ya Si no regresamos. lo invita, Se pierda. tiene que invitarlo, pues. Claro que sí. Y que cumpla con lo que ha prometido. Aunque cumple con lo que prometió. Bueno, parece que hay un comentario interno ahí, digamos, que uno no sabe. Bueno, gracias hermanos a cada uno de ustedes. Muchas gracias al hermano Rigoberto, al hermano Cristian por traernos la lección, a la hermana María Victoria, que está siempre ahí con nosotros, la hermana Yolanda desde Guatemala también, nuestra hermana Doris, que está allá en Miami, si no me equivoco todavía, nuestra hermana Raquel, nuestro hermano Waldo, a mi tía Erika también, que siempre estará aquí acompañando a nuestro hermano Mario Peña. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, nuestra hermana Cecilia Palacio también de allá de David, de Ciudad David, allá en Panamá. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a todos los hermanos que estuvieron y tuvieron que irse un poquito antes de nosotros. Que Dios les bendiga, les cuide, les proteja y que mañana nos juntaremos, si Dios lo permite, aquí en este mismo lugar y a la misma hora. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, hermanito Mario, por la Buenas noches. oración. Muchas gracias, hermanito Mario Peña. Sí, hermano. Gracias. Pase buenas noches y buen lunch a todos. Y descansen. Buenas Y noches. mañana nos vemos por el mismo canal, por la misma señal y peinados para atrás. Si nos quedamos ciegos. Sí. Chao, que Dios No les bendiga. empecemos a provocar. Chao, Cristian, gracias. Chao, hermanita, gusto Chao. escucharla. Los que puedan, pues. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones para todos. Excelente Chao, chao. lección. Gracias, Muy hermana. Gracias. Un abrazo, Muy tía legítimo. Erika.